Jóvenes de décimo, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a abordar la temática razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Bien, como ustedes ya saben, para aplicar esas razones trigonométricas debe ser en un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. Vamos a mirar cuál es la relación existente con cada una de las razones trigonométricas. El primero sería si tenemos seno de alfa. En este caso debemos ubicar la posición de alfa. Ya cuando tengamos clara la posición de alfa, definimos la relación. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Quien está al frente del ángulo, y la hipotenusa siempre va a ser la diagonal, que es el lado más largo del triángulo, en este caso A sobre C. Coseno de alfa sería cateto adyacente, en este caso que es B, quien está al lado de alfa, sobre la hipotenusa que es C, queda B sobre C. Tangente alfa es cateto opuesto, en este caso que es A, sobre el cateto adyacente que es B, queda A sobre B. Cotangente de alfa. ¿Quién es cotangente de alfa? La recíproca de tangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Mire que es todo lo contrario. Si tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, quedando B sobre A. ¿Listo? ¿Quién es secante alfa? La recíproca de coseno. Si coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería C sobre B. Y finalmente cosecante de alfa, que sería la hipotenusa sobre cateto opuesto. La inversa de cosecante o la recíproca de cosecante es seno. En este caso sería C sobre A, respectivamente. Profe, y si quiero hallar las razones trigonométricas con el ángulo beta, también lo puedo hacer, pero acuérdese que su punto de referencia sería en este caso beta. Es decir, que si yo quiero hablar de quién es el seno de beta, aquí hablaría de que el cateto opuesto sería B y la hipotenusa si no cambia porque vendría siendo C. En este caso, el seno de beta sería B sobre C. Y así sucesivamente con cada una de las razones trigonométricas. Recordemos que es importante, como les decía al principio tener en cuenta la ubicación del ángulo de referencia. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar entonces un ejemplo, una situación problema. Entonces dice, un topógrafo realiza el plano de un terreno como se muestra en la figura. Determinar las medidas de los linderos y los ángulos que faltan. ¿Quiénes son los linderos? En este lado los lados, ¿sí? Los lados que limitan en este caso ese terreno, en este caso un terreno de un triángulo rectángulo. Entonces, como me piden hallar los linderos, es decir, los lados, y también me piden hallar los ángulos que faltan, en este caso beta, y en este caso pues ya sabemos que este ángulo que está acá es un ángulo de 90 grados. Entonces solamente nos faltaría hallar beta. Teniendo en cuenta lo siguiente, vamos a definir que ese ángulo de 50 le vamos a colocar un nombre y lo voy a llamar teta. ¿Sí? Teta va a ser igual a 50 grados. Teniendo en cuenta esa relación, si yo necesito hallar el lado A, calculemos A como dice acá, entonces lo voy a hacer de la siguiente forma, teniendo en cuenta los datos que ya me dan. Entonces tengo el ángulo y tengo el opuesto, el lado opuesto. Entonces utilizo tangente, porque tangente es tangente del ángulo, en este caso tangente de teta va a ser igual al opuesto, que es 60, sobre el lado adyacente, o el cateto adyacente, que en este caso es A. Entonces tengo tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es tangente de teta? Tangente de 50. ¿Quién es cateto opuesto? 60. ¿Quién es cateto adyacente? A. Haciendo el despeje, me quedaría. Entonces, A está dividiendo, pasa a multiplicar. Tangente de 50 que está multiplicando pasa a dividir y me queda que A es igual a 60 sobre tangente de 50. Y 60 sobre tangente de 50, resolviéndolo en la calculadora, me quedaría 50,3 metros en este caso. Ahora, para calcular C, observo que voy a tomar en cuenta los datos iniciales que me da la situación problema. Entonces, si tengo el ángulo y tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa, puedo aplicar seno. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Seno de teta, 50 grados, recuerde que es el ángulo. Cateto opuesto, 60 sobre C. Despejo, C está dividiendo, pasa a multiplicar.
seno de 50 está multiplicando, pasa a dividir, y c es igual a 60 sobre seno de 50. Resolviendo esto nos daría 78,3 metros. Manejemos por ahora una cifra decimal. Profe, falta hallar beta. Para hallar beta, teniendo en cuenta que los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados, entonces si tenemos 90 más 50, eso me daría 140. A 180 le resto 140, esto me daría 40 grados, es decir, que beta vale 40 grados. Como podemos observar, ya hemos hallado el lado A, el lado C y el ángulo beta faltante. Recuerde que en este caso, este ángulo es un ángulo recto, es decir, es un ángulo de 90 grados. Continuando con la explicación, añadí las razones trigonométricas para ángulos notables. Simplemente les quiero recordar cómo se hallan esas razones trigonométricas para ángulos notables teniendo en cuenta, por decirlo así, este truco matemático. Recordemos que los ángulos notables son 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Esta explicación ya la retomaremos en la clase virtual que vamos a tener en el próximo encuentro. Bien, seguidamente, explicando la guía que deben desarrollar, aparece la actividad de profundización y el quiz número 1. De esto vamos a abordar, digamos, la explicación de cómo hacer esa solución en el próximo encuentro también. Entonces, espero que la explicación del ejemplo haya sido claro, y pues si no ha sido claro y si tal vez surge algún tipo de pregunta, se aclaren en la clase virtual que tendremos el próximo encuentro. Entonces, espero se encuentren muy bien, muchachos, y hasta la próxima.